El ferroviario. Líbaros, Massa Bilbaso, Gilbert, Urdinarrain, Parera. El anciano murmura el nombre de las estaciones del ramal del ferrocarril en el que trabaja. ¿Delira? Le pregunto si no puede dormir. Solo me entretengo y ejercito la memoria, responde. Por ahí, al llegar a alguna estación, de repente me duermo. Anoche fue un buen plan. Así que esta mañana partí en dirección a Mocoretá y pasé por Pucheta, kilómetro 173, Montecaseros. Continúa el itinerario sin saltear ningún andén, como lo hizo casi toda su vida, controlando las idas y venidas de locomotoras y vagones. En la cama del hospital viajan trenes que ya no existen. La luz de la madrugada me despierta. El anciano, con la cabeza doblada, mira con fijeza la botella de suero que cuelga detrás de él. Alvear, Torren, Santo Tomé, Virasoro. Susurra gota a gota, acostumbrado a los horarios acompasados de los relojes. En pocos minutos atraviesa la Mesopotamia y se detiene en San Salvador, la estación de partida de su vida. De repente, interrumpe su conteo de estaciones. El viaje ha sido largo. Jadea con dificultad. El goteo del suero se detiene. Él mantiene la cabeza vuelta hacia atrás. Mira sin mirar hacia ninguna parte. Las gotas y los trenes no reiniciarán su partida, como el ferroviario, mi padre, que ha dejado de viajar. Ah, qué lindo, qué agradable. Sí, Vamos a decir que sos el autor de ese y tantos otros cuentos. Ese es el ferroviario que encontramos en Ruidos en el Techo, que es una recopilación de cuentos, sí. de cuentos breves que editaste allá por el 2019. Sí. Y que tu nombre es Carlos Alberto Lista, para quienes no te conozcan. Y que es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es un gran placer estar con ustedes y agradezco la invitación que me han hecho de compartir con ustedes y con la audiencia este momento, ¿no? Y empezar con el ferroviario, que sí. En estos textos el 99,99% no son autobiográficos. No son autorreferenciales, No son autorreferenciales. En lo más mínimo. Pero Salvo... sí. Pero este es uno de los tres que es autorreferencial y que... Tu papá era ferroviario. Era ferroviario y él nació en San Salvador. Ajá. Yo también, soy entrerriano. Y luego viví en Concordia gran parte del tiempo, pero soy de San Salvador. Y mi papá era ferroviario y era el director de tráfico del ferrocarril Urquiza cuando existía, ¿no? Y repasaba mentalmente. Y repasaba mentalmente. Esto es real. Yo una vez lo encuentro a mi papá acostado, pues ya estaba enfermo, y pensé, lo vi rezar. Nunca había rezado, ni sabía que rezaba. Ajá. Entonces le pregunté si rezaba, y me dice, no, yo entreno mi memoria, recorriendo todos los ramales del ferrocarril Urquiza, en Entre Ríos, en la parte de Buenos Aires que le correspondía, Entre Ríos, Corrientes y Misiones y el Paraguay. Y los conocía a todos, y los recorría así para ejercitar su memoria. Maravillosa. Así que esa parte del cuento es autobiográfico. Yo escribo ficción, ¿no? Pero esta es una ficción basada, es uno de los poquitos. Y escribís tan lindo, Carlos, porque, a ver, ese cuento y los que pudimos leer mientras hacíamos la selección de cuál narrar, que Vicky lo hizo maravillosamente. Lo dijo... La primera vez que yo lo escucho leído, ¿sí?, por otra persona, y tan bien leído, ¿no? Bueno, Victoria lo hizo muy lindo, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, te decía, son cuentos en donde no sobra una palabra. No solo no sobra una palabra, ni una frase, ni un párrafo. Son maravillosos, están perfectos, de principio a fin. ¿Cómo logras eso?
en principio tengo que hacer una aclaración, que yo no soy escritor de profesión. Menos mal. Yo soy sociólogo de profesión. Pero siempre tuve una relación con la palabra con el tema de comunicar. Ese es el tema. Y yo soy muy verborrágico. Hablo largo, escribo largo. Entonces, uno de los ejercicios que me impuse con el primer libro, que era un ejercicio, no iba a ser un libro, era escribir breve. Es un libro que se llama Interjecciones, que yo creo mucho porque fue todo juego, ¿no? Y imponerme el decir lo menos, es decir, en la menor cantidad posible de palabras, algo. Eso se llama minimalismo narrativo. Y son microtextos. Claro. Sí, es muy minimalista. Luego estos se extendieron porque yo quería ya contar algo más. Pero es un ejercicio de... A mí me place mucho el ejercicio de depuración del lenguaje. Escribirlos me llevó un tiempo, son cuentos muy breves, pero editarlos, llamémosle, editarme a mí mismo, revisarlos, me lleva mucho tiempo y lo dejo enfrente. Es tuya. Y la producción de este libro completa fue mía, porque en realidad la editorial hizo la parte material, pero la idea, ejecutó una idea que yo tenía, que era unir dos bitácoras, una bitácora de textos y una bitácora de imágenes que son extensiles o grafitis, y ambos, la mayor parte, hechos en viajes. Entonces, pude unir dos aspectos muy interesantes. Claro, que están dentro del libro. Que están dentro del libro. El libro tiene 6 imágenes, incluida la tapa, que son, con alguna pertinencia tienen estas imágenes con cada parte del libro y con la tapa, y tienen un tonito entre gris y oscuro, diríamos, ¿no? Que es el tono de los cuentos. Hay muchos que hacen referencia a la muerte. Sí. Sí. Temática que te apasiona. El libro está dividido en 5 partes que no tienen títulos, son A, B, C, D, E. Pero si uno los lee, hay alguna coherencia interna temática, y las últimas 2, que se fue poniendo gris, diríamos. La primera tiene algo que ver con lo fantástico, la segunda tiene algo que ver con familia, con hermanos. Yo no tengo hermanos, pero me di cuenta que escribía sobre familia y hermanos. Ajá. La tercera algo que ver con Eros. La cuarta tiene que ver con la enfermedad y la vejez. Y la quinta con la muerte. ¿Son las cosas que te preocupan? El texto, cuando yo lo fui a producir, a generar, era una especie de desafío. Es decir, escribir sobre cosas, sobre mi parte oscura, para lo cual tenía que explorarla. Uno no siempre se anima a ahondar en la parte oscura, y sobre la parte oscura de los demás, de lo que yo percibo de los demás. Muchos de ellos no tienen nada que ver conmigo más que el rechazo, cosas que yo rechazo mucho, y otras sí, otras son inquietudes, como la primera, que se llama, que una especie de, para quien lo quiera leer, quien lo quiera entender, es una especie de introducción, de prólogo, que se llama In Extremis. Ajá. Y hay algunas más cercanas, un poquito más lejanos, como decía, escasamente autobiográficos, pero sí que tienen que ver con las incomodidades y con las oscuridades. Y por eso este libro tiene un tono gris negro, ¿no? Por eso Ruidos en el Techo. Y Ruidos en el Techo. ¿Por qué? Porque cuando me pasó algo extraño con este libro, porque en realidad yo lo tenía organizado formalmente, lo había armado hasta con las dimensiones que tiene, con el tono, los colores, pero a los textos estaban totalmente desorganizados. No sabía cómo ordenarlo. Les di luego esta secuencia de dividirlos en secciones, y no tenía título. No sabía qué título ponerle. Y hablando con un amigo me dice, yo elegiría Ruidos en el Techo. A mí no me gusta denominar generalmente un libro con el nombre de un cuento. Pero yo iba a cumplir años, y entonces me dije a mí mismo, con una especie de guiño conmigo mismo. Sí, un autorregalo. Un autorregalo. Un autorregaño también. A ver.
siempre nos dicen que con la edad viene la sabiduría y bueno, otras cosas, y con ello la serenidad y etcétera. Y yo me he dado cuenta de que yo y gran parte de las personas que yo conozco que pueden tener mi edad no han llegado a eso. Y que en realidad lo que más tenemos son ruidos en el techo. Entonces, ruidos en este techo. El texto no hace alusión a eso, pero el título del texto, de ese cuento, sí. Y entonces me lo regalé porque lo iba a presentar durante un cumpleaños mío. Era un autorregalo. Y esto fue un autoguiño, llamémosle. Y ahí viene el nombre. Así por eso seleccioné el nombre de un cuento para ponérselo al libro. Los años son liberadores, decían, no tanto. No tanto. Eso podríamos discutir. Por eso quizás todos estos cuentos sobre la vejez y la muerte, ¿no? Bueno, apasionante. Acá la podemos adquirir en cualquier librería, ¿verdad? No sé si en cualquiera. No sé si en cualquiera. En nuestras redes va a estar en dónde podemos adquirir. En todas. Sí, y en algunas otras. En Santa Fe no sé si está distribuido. Pero bueno, podemos ponernos a pensar en él. En todas sí. En toda con todo. En el Mercado Norte, en el Mercado Espacio Norte. Toda. El Espacio Perfecto, Toda, exactamente. El Espacio Toda, el Mercado Norte. Bueno, vos sabés que pensé mucho antes de hacerte la nota por dónde íbamos a empezar y qué íbamos a hacer. Porque si yo tuviera que leer tu currículum, es más, ni siquiera te presenté. Vos decís, lo bien que soy escritor. Yo escribo, pero no soy escritor. Bueno, dijiste, no soy escritor, bueno, está bien. Si yo hubiera tenido que leer tu currículum resumido, no estoy hablando del original, se nos iba la entrevista completa, porque sos sociólogo, abogado, notario, te vinculás a la narrativa, ya que no querés que diga que sos escritor, fotógrafo, y además amás las artes visuales, entre otras tantas cosas que se me deben estar perdiendo. Has estudiado mucho. Sí, he estudiado mucho. No siempre, ¿acá y en el exterior? No siempre... no siempre con claridad de propósitos. A ver. ¿No? Pero eso se puede simplificar. En realidad, yo estudié abogacía, soy de origen abogado, tengo diploma de abogado, notario, pero nunca ejercí. Es decir, luego estudié en esas búsquedas, en esos derroteros, a partir de las insatisfacciones, estudié sociología y con eso sí, es profesión y es vocación. Pero hubo una simbiosis ahí, porque te especializaste después en sociología. Antes me peleé con derecho. Antes me peleé y me dedicaba a sociología de los medios de comunicación. Ajá. Pero eso no, el primer concurso que yo gané cuando vino la democracia fue en la Escuela de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, que era escuela en ese momento, ahora es una facultad. Pero luego me fui a estudiar porque reestudié, diríamos, me tocaron en la juventud, me tocaron todos los años de la dictadura, que fue muy devastador en el término para las ciencias sociales. Entonces me fui a reestudiar a Estados Unidos, donde me recibí sociólogo. Tuve el título de sociólogo. Yo ya ya había estudiado acá antes, pero luego lo hice allá. Y allí, cuando volví más amigado con el derecho. Sí. Y trabajé en la facultad en las facultades de Derecho, porque también vine a veces, estuve aquí en la Universidad Nacional Electoral, en la Facultad de Derecho, pero vinculado a la sociología jurídica, viendo el derecho desde afuera. Sociología jurídica. Sociología o sea que más jurídica. de uno, yo me pregunté, te lo comenté antes de salir en el aire, digo, wow, hay una sociología jurídica. Hay una especialidad, sí. Bien, no hay una sociología para contadores, para arquitectos, para... Sí la hay, para los contadores está la sociología económica, para otras especialidades, para los arquitectos, la sociología urbana, entre otras cosas, la sociología, la que se refiere al estudio de las ciudades, y en el campo del derecho, que no es una especialidad tan reciente en el país, está la sociología jurídica, que es el estudio del derecho, de relaciones, dicho a grosso modo, de relaciones que tiene el derecho, las prácticas jurídicas con la sociedad, y recíprocamente la sociedad
con las prácticas jurídicas y el derecho. Entonces, se me ocurrió pensar en un determinado momento, viendo los títulos de los libros, ¿por qué la necesidad de socializar a los estudiantes de abogacía? Suena feo. Depende de lo que se entiende por socialización. Suena feo. Socialización es un aprendizaje inhumanos social. son. No, en el sentido de que cuando los estudiantes de derecho aprenden muchas otras cosas que no es el derecho. Yo una vez, fue en Santa Fe, acá, en la Facultad de Derecho, hice una charla, un seminario que había que se llamaba ¿Qué se enseña cuando se enseña derecho? ¿No? Que es más allá de las normas, más allá del ejercicio profesional, porque se aprende una forma de ser, eso es socialización, una forma de ser, una forma de sentir, una forma de presentarse frente a los demás. Si yo digo en este momento, esa persona parece un abogado, estoy seguro que la audiencia alguna imagen va a tener. Sí. ¿No? Si yo digo, parece un sociólogo, no sé si va a ser tan claro. Pero si se dice, es un abogado o una abogada, Ajá. va a haber una imagen. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Eso, Sí. eso es una magia, eso es aprendido dentro. Es una profesión de poder que tiene que ver con la autoridad, con el ejercicio de la autoridad, con el ejercicio del poder. Y vos has escrito muy muchísimo. vinculada al poder, ¿no? Vos escribiste muchísimo de eso, Carlos. Sí, como sociólogo. En otras épocas. Sí, en otro yo, diríamos. Y ahora... Ahora lo sigo haciendo, pero bueno, después que me retiré, elijo enormemente. Hago únicamente lo que quiero hacer y me dedico fundamentalmente a dos áreas: la enseñanza jurídica, la educación jurídica, que es esta, que va más allá de cómo se enseña el derecho, sino que se enseña, que se aprende cuando se enseña y cuando se aprende derecho. Y también sobre sociología jurídica, que es mi pequeña casa en el barrio de la sociología, llamémosle, ¿no? Y entonces, esas cosas. Escribo para algunas revistas de aquí y de afuera. ¿Y más Todo. narrativa? Narrativa. Es decir, yo soy muy lento, porque esto lo hago como juego. Yo lo hago con un ritmo muy lento, muy de... Digo, es muy depurado. La depuración del lenguaje me lleva mucho tiempo y no tengo apuro. Entonces, le doy todo el tiempo, pero lo estoy haciendo siempre. ¿Viste que al final los años son liberadores? En ese Un sentido, poco. sí. Y lo hago cuando no tengo ruidos en el techo, ¿no? Fantástico libro, hay que comprarlo. Muchísimas gracias. Carlos. No, gracias a vos, Tana. Muchísimas gracias. Carlos Alberto Listo.